Gloria al Señor, muchas bendiciones para todos, a mis amados hermanos, amigos, para toda la iglesia en todas las naciones. Dios me les bendiga rica y poderosamente. Quien les habla, el apóstol Pablo Martínez, y en el día de hoy quiero bendecirles en el nombre de Jesús con una poderosa conferencia, con una palabra, gloria al Señor, que se va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu ministerio. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ignorancia en la guerra espiritual. Hay mucha ignorancia, hay mucho velo, mucha oscuridad en las mentes, en el corazón, en el espíritu, en el alma de muchos cristianos acerca de la guerra espiritual. Muchos no saben cómo batallar, no saben cómo enfrentarse a un enemigo que está cada día buscando la manera de destruirnos. Por eso la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No las podemos ignorar. Ignorar lo que Satanás quiere hacer es peligroso. Ignorar lo que el enemigo está haciendo es peligroso. El cristiano que no tiene conocimiento, el cristiano que ignora cómo se mueve el mundo espiritual, está en peligro. Si usted ignora el mundo espiritual, usted está en peligro. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque en la Biblia está muy claro. Bendito sea el nombre del Señor. La ignorancia en la guerra espiritual es peligroso. Si usted va a salir a la guerra y usted ignora el mundo espiritual, usted va a ser víctima fácil de cualquier ataque de Satanás. Y dice Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo, los ataques, la forma como él quiere atacar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy quiero hablar sobre eso, sobre la ignorancia en la guerra espiritual, la ignorancia. Usted no puede ignorar, usted no puede caminar sin entender, sin comprender, sin discernir cómo se mueve el mundo espiritual. Le pido que comparta allí a todo el que usted pueda esta poderosa enseñanza. La ignorancia en la guerra espiritual. Y quiero comenzar con lo que dice Oseas capítulo 4 versículo número 6. Oseas 4:6. Alabado sea Dios. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cada día cristianos están siendo engañados por Satanás, destruidos. Mucha gente cae en enfermedades, en brujerías, en hechicerías. Muchas obras del diablo están haciendo efecto en la vida de muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de cristianos, o estos cristianos, ignoran el mundo espiritual, ignoran las cosas que les están sucediendo. Hay gente que ya se acostumbró a vivir una vida de derrota, una vida de fracaso, una vida tocada, contaminada por las tinieblas, por Satanás. Y hay gente que se acostumbró ya a ese estilo de vida, a vivir de esa manera. Yo le quiero decir que tenemos un Dios todopoderoso. El Señor Jesús nos dice, aleluya, que somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que debemos pedirle al Espíritu Santo. Si usted es un hombre de guerra, una mujer de guerra, o usted es un cristiano que ya lleva tiempo
usted debe pedirle al Espíritu Santo que le dé revelación y discernimiento del mundo espiritual. Un cristiano, si no conoce, discierne el mundo espiritual, va a tener grandes problemas, pero grandes problemas. Oseas 4:6 lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, hay un problema muy grande dentro de la iglesia, y el problema es que los que menos saben de guerra espiritual, los que menos conocen, no generalizo, pero la mayoría de los que menos están empapados del mundo espiritual son los pastores. Muchos pastores ignoran el mundo espiritual. Aún este verso que te estoy leyendo de Oseas 4:6 está dirigido a los sacerdotes, ni siquiera a los hermanitos. Está dirigido al sacerdote, porque el pastor debe ser aquel entrenador, aquel general, comandante, que le enseñe a sus ovejas a cómo batallar y a cómo poderse mover y conocer el mundo espiritual. Pero comenzando por pastores que ignoran el mundo espiritual, ignoran la guerra espiritual. Aún hay pastores que están en contra de la guerra espiritual, y tú ves un montón de cristianos en esas iglesias contaminados de brujería, ataques de brujería que los tienen, mejor dicho, vueltos un desastre, desbaratados espiritualmente, hechizos que les lanzan que hacen efecto. Y a veces estos hermanos tienen que buscar a otras iglesias, tienen que buscar a otros pastores para que les ayuden a ser liberados. Es el caso mío. Mucha gente viene aquí a la iglesia, aquí donde mí, de iglesias cuadrangular, de iglesias interamericanas, de iglesias presbiterianas, de muchas iglesias vienen acá a buscar liberación, a que se ore por ellos. Y le pregunto: ¿y tu pastor por qué no ora por ti? No, él me dice que ore yo, que ore yo, que ore yo. No. Mire, si le mencionara la cantidad de nombres de congregaciones, de hermanos que vienen acá, ahora me da dolor el saber de que están en una congregación, están en una iglesia donde el pastor ignora el mundo espiritual. Hoy tristemente la mayoría de pastores, en vez de estar buscando a Dios, metiéndose en lo espiritual, desarrollando más su ministerio, se están poniendo a estudiar psicología. Pastores, en vez de estar entrenando a la iglesia en guerra espiritual, están estudiando psicología y llenando la iglesia de mensajes psicológicos, de reflexiones psicológicas, de conferencias psicológicas, y los hermanos muriéndose espiritualmente. La psicología no puede hacer lo que hace la liberación. La psicología no puede hacer lo que hace la sangre de Cristo. La psicología no puede hacer lo que hace el poder de la palabra del Señor. La psicología no puede hacer lo que tiene que hacer la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se llama psicología, es cuestión mental. Esto no es de la mente. Hay cosas espirituales, demonios, espíritus, brujerías, hechicerías, y eso no se cura con un simple consejo o una simple palabra bonita o una simple orientación. Eso se quita con liberación, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la palabra de Dios. Entonces, hay mucha ignorancia. Mira, envíale este en vivo a un pastor que tú conozcas, que no fluye en esto de la liberación, de la guerra espiritual, y los hermanos de esa iglesia están pasando las verdes y las maduras, porque así es. Ayer precisamente en el culto de ayer domingo, bendito sea el Señor, el culto del domingo, llega una mujer. Ella me dice: yo soy de la iglesia cuadrangular y yo vengo porque ya no soporto más los demonios, la brujería. Le dije: pero ¿y tu pastor qué? Me dice: no, él me dice que él no se mete en eso. Ay. Esa mujer me dice que su pastor le dijo que él no se mete en eso, que él no se pone a estar molestando demonios, que no, que ore, que ayune,
que siga. Ella me dice, yo no aguanto más. Y yo vine acá. Le dije, bueno, hija, congrégate acá entonces. Sí, ¿para qué tiene ese tipo de pastor entonces? O sea, ¿tú para qué te congregas en una iglesia donde un pastor que no te va a ayudar? Donde un pastor que le tiene miedo al diablo. ¿Tú qué haces congregándote en una iglesia donde cuando tú tienes un problema espiritual, el pastor no sabe cómo ayudarte? ¿Alguien me está escuchando? ¿Tú qué haces en una iglesia si ese pastor, en vez de ayudarte en el área espiritual, no tiene cómo hacerlo y antes te dice, ora, ayuna? O sea, soluciona tú tu problema. Imagínate, si no sabes tú cómo solucionarlo y vas donde él para que te ayude y él tampoco sabe, tú estás en peligro. En cualquier momento tú vas a quedar endemoniado. Tú vas a quedar endemoniada. Tú tienes que buscar una iglesia donde te ayuden espiritualmente, no una iglesia psicológica, no una iglesia de psicología. Porque como te decía, hoy hay muchos pastores que en vez de estar orando, guerreando, batallando, buscando la revelación del Espíritu Santo, buscando la activación de los dones, están estudiando psicología. Y yo no estoy en contra de la psicología. Santo es el Señor. Pero la psicología no puede hacer lo que puede hacer la sangre de Cristo. La psicología no puede hacer lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y hoy se están llenando las iglesias de predicaciones de pura psicología, pura reflexión, pura cosa mental. Y eso nunca te va a ayudar. Eso lo que va a hacer es poner un pañito de agua tibia en ese problema. El poder de la sangre de Jesús, la liberación, que es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos, es tu herencia. Así que yo te aconsejo que salgas de ahí. Si ese pastor le tiene miedo a los demonios, a los brujos, a las brujas, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué haces tú ahí? Busca una iglesia donde se te pueda entrenar, donde se te pueda orientar, donde se te pueda capacitar para hacer frente a toda obra de las tinieblas. Por eso este texto lo dice. Si quieres leerlo completo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. Le está hablando a los sacerdotes de aquel tiempo. Hoy a los pastores, a los ministros. Hoy, aleluya, hay gente, pastores, desechando el conocimiento de la guerra espiritual. Ahora, esta palabra conocimiento no está hablando de un conocimiento intelectual. No está hablando de un conocimiento académico. Está hablando de la profundidad de la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, la profundidad del Espíritu Santo. Es vergonzoso ver pastores que dicen: yo no menciono a Satanás, yo no menciono a los demonios porque no, yo no me meto con ellos para que ellos no se metan conmigo. Mira qué ignorancia. No me meto con ellos para que ellos no se metan conmigo. Ellos se van a meter contigo, aunque tú no te metas con ellos, porque el propósito de Satanás y los demonios es destruirte. Y tú no te puedes relajar. Tú no te puedes relajar. Así que, mi amado hermano, usted tiene que ser entrenado. Si tú eres cristiano, si tú has decidido buscar a Cristo, ya tú le declaraste la guerra a Satanás. Y tu pastor debe entrenarte en esa batalla, a saber cómo resistir, cómo pararte firme. Tu pastor te debe entrenar. Ahora, si tu pastor ignora la guerra espiritual, ignora la liberación, ignora el mundo espiritual, tú estás en problemas. Te va a coger el diablo y te va a desbaratar íntegro de la cabeza hasta los pies. Si el pastor que tú tienes es el primero en el que le tiene miedo al diablo y a los demonios, ya tú estás desbaratado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, tú tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Yo te aconsejo que busques un pastor nuevo. Busques una iglesia donde se te entrene a cómo ser un buen soldado,
a cómo ser un buen guerrero, bendito sea el Señor, mi pueblo fue destruido. Ahora, dice mi pueblo, no está diciendo mis pastores, no está diciendo mis ministros, mi pueblo. ¿Por qué el pueblo es destruido? Por falta de hombres, de ministros de guerra espiritual, de hombres, de mujeres de guerra espiritual que entrenen al pueblo, que capaciten al pueblo, que le enseñen al pueblo a cómo defenderse de los ataques del enemigo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Siempre cito Efesios 6. Efesios capítulo 6, el versículo 10. Me toca citarlo por obligación. Por obligación. El apóstol Pablo escribe un capítulo entero enfocado en la guerra espiritual y en cómo el cristiano va a poder salir en victoria. Y mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo número 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dos palabras claves: resistencia y firmeza. Resistencia y firmeza. En la guerra espiritual tú necesitas resistencia y firmeza. Ahora, esa resistencia y esa firmeza se adquieren cuando tú te llenas de Dios y cuando tú recibes la revelación del Espíritu Santo. Pero si el pastor que tú tienes es un pastor aguacatao, que le tiene miedo al diablo, que le tiene miedo a los demonios, que le tiene miedo a la bruja, que le tiene miedo al brujo, al santero, tú estás en problemas. No va a haber nadie que te enseñe a resistir y a estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, pastores que le tienen miedo al mundo espiritual no son pastores. Porque el pastor entrena a sus ovejas, el pastor convierte esas ovejas en discípulos, el pastor transforma a esos discípulos en ministros. Tú imagínate en manos de quién estás colocando tu vida. De un hombre que le tiene miedo a los demonios, de una pastora que le tiene miedo a los demonios, a las brujas. Sal de ahí, sal de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, mira, en estos días viene una muchacha a decirme: pastor, yo me congrego en la iglesia cuadrangular, tal parte, pero el pastor de ahí me dice que no me puede ayudar, porque él no se mete con los demonios, porque él no se pone a estar reprendiendo al diablo, porque él no es de esos. Entonces me mandó fue a que orara, me mandó fue a que ayunara de mi cuenta, en mi ignorancia. Y le dije: pastor, pero ¿cómo yo voy a orar? ¿Cómo yo voy a saber contra qué me voy a enfrentar si yo no conozco nada de esto? Yo solo sé que me están haciendo esto. Ayúdeme. Me dice: no, yo no te voy a ayudar porque a mí no me gusta eso. ¿Qué le dije a esa muchacha? Vente para acá, porque si tú te quedas allá, te va a matar esa brujería. Te va a matar esa brujería. Y la muchacha me dijo: pastor, yo voy a empezar a congregarme acá. Empezamos a orar por ella y se empezaron a romper las brujerías y los maleficios que le estaban echando a esa muchacha. Desde el mismo día que empezamos a orar por ella y a romper toda maldición, toda brujería, hechicería, y a echar fuera todo demonio, ella empezó a ver cambios aún en su rostro. En su rostro. Bendito sea el Señor. Y bueno, acá está asistiendo, acá está buscando a Dios, está siendo entrenada para que cuando vuelva eso a pasar, ella ya sabe qué hacer. Pero qué tristeza, cristianos en iglesias donde tienen pastores que no los pueden ayudar, porque esos pastores ignoran el mundo espiritual. Mira, si tienes un pastor así, yo quiero orar por ti, porque alguien tiene que ayudarte. Alguien tiene que ayudarte.
Bendito sea el Señor. Por eso yo he preparado estas conferencias, para que tú te entrenes, te prepares, te capacites. Aleluya. Y no sigas ignorando, igual que el pastor que tienes, el mundo espiritual. No sigas ignorando cómo el enemigo te lanza, te tira, te hiere, te golpea, te contamina. No sigas ignorando eso y sepas cómo liberarte. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Recuerda ese verso, Efesios 6:13. Dos palabras clave: resistencia y firmeza. Tú tienes que desarrollar firmeza y resistencia. Resistencia y firmeza. Ahora el verso 10 es clave. El verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo tienes resistencia y firmeza en la guerra espiritual? Fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca vas a poder salir bien de una guerra espiritual si no estás bien alimentado en Dios, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no comes palabra, si no te alimentas de la palabra. Va a ser muy difícil. Muy difícil. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento de espíritus, para que puedas entender, puedas comprender cómo el enemigo actúa, cómo el mundo espiritual se mueve. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 26. Oye lo que dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No como quien golpea el aire. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que no puedes salir a pelear en falso. Tú tienes que dar los golpes certeros. Tienes que dar en el blanco. Tienes que saber dónde estás golpeando y estás afectando el mundo espiritual. Y ahí es donde yo quiero enseñarte a que no ignores el mundo espiritual, para que cuando tú golpees con efectividad. Cuando tú ores, ayunes, cuando tú levantes un tiempo de clamor, lo que hagas, oración, ayuno, clamor, intercesión, y golpees, des en el blanco. Vuelvo y te leo lo que dice Primera de Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, cuando hay dos boxeadores, cuando hay dos personas en el cuadrilátero tirando golpes, ellos tratan de que sus golpes puedan dar en su oponente, puedan golpear allí a su oponente, tratar de que los golpes no sean en el aire, no queden en el aire, porque esos golpes no afectan nada. Cristianos golpeando el aire. ¿Por qué? Porque si tú ignoras el mundo espiritual, es como si tú golpearas al aire y no dieras los golpes donde tienen que ir dados, donde tienen que afectar. Tu oración ya no puede ser una oración bajo ignorancia. Tus ayunos no pueden ser ayunos en ignorancia. Tu intercesión no puede ser una intercesión en ignorancia. Tus clamores no pueden ser clamores en ignorancia. Cuando lees la Biblia, no puedes leerla en ignorancia. Mira, cuando tú golpeas, aleluya, con el conocimiento, con la revelación de Dios, vas a poder afectar al mundo espiritual. Le vas a dar duro a los demonios. Vas a poder afectar y destruir esas brujerías. Vas a poder ver resultados positivos, poderosos en tu vida. Por eso Pablo decía, no peleo como quien golpea al aire. Hay muchos peleando, guerreando en ignorancia. ¿Y sabe qué han hecho o qué han estado haciendo todos estos tiempos? Golpeando al aire, corriendo como a la aventura. No hay resultados. ¿Por qué? Porque tal vez no estás dando donde debes dar. No estás afectando el mundo espiritual donde tienes que afectarlo. Cuando hay ignorancia en la vida del cristiano, por más que lleve años en el evangelio, por más que lleve años,
Oiga bien, si eres ignorante del mundo espiritual, tu oración va a ser como a la aventura o como quien golpea al aire. Tu ayuno va a ser como a la aventura o como quien golpea al aire. Santo es el Señor. Mira lo importante que es eso. Y por eso insisto, los pastores deben ser hombres y mujeres que entrenen al pueblo. Que entrenen al pueblo. Ahora, si usted se metió a estudiar psicología, pues bueno, ese es su problema. Pero por favor, no abandone lo espiritual. No abandone el poder de la palabra. No abandone el poder de la sangre de Jesús. No abandone el poder de la unción. No abandone el poder, aleluya, del mover del fuego de Dios. Santo es el Señor, porque eso es lo que va a ayudar efectivamente, aleluya, a la iglesia. No golpes al aire. Dios te quiere enseñar. El Señor te quiere capacitar, te quiere entrenar para que cuando tú des un golpe, ese golpe dé certeramente, de donde tiene que dar, afecte donde tiene que afectar y tú puedas ver resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Tú puedas ver grandes resultados. Mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios y los más grandes, la mayor ignorancia se encuentra en muchos pastores. Pastores que están pastoreando, no sé quién los colocó allí, porque hoy tristemente el pastorado se volvió un contrato. Te contrato para que pastorees esta iglesia. Y así hay concilios. La mayoría de concilios ya no les interesa, santo es el Señor, que ese hombre o esa mujer estén llenos del Espíritu Santo. Simplemente vamos a colocarlo ahí a pastorear porque me lo recomendaron, porque es un buen administrador, porque maneja muy bien el dinero. Eso está bien, pero lo primordial debe ser lo espiritual. Lo primordial debe ser lo espiritual. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es una empresa que se pueda administrar como un almacén, como una empresa de venta de carros, de venta de motos, de venta de artículos. No es una ferretería, no es un almacén de ropa, no es un mall, no es un centro comercial. La iglesia no es eso. La iglesia es el único organismo espiritual que hay sobre la tierra. No hay nadie más. No hay nada más. Es la iglesia. Es por eso que si tú solo estás enfocado, pastor, en lo material, en administrar las finanzas de la iglesia, pero no conoces ni pizca del mundo espiritual, yo no sé quién te puso a ti ahí. No sé quién te puso a ti ahí. Pero toda la gente que esté en tus manos está en peligro. Está en peligro. Yo conocí un pastor que él decía, no. Yo no menciono a ese nombre. Yo no menciono a los demonios, yo no menciono a los brujos, porque no quiero problema con ellos. Eso sí me dio risa cuando yo lo escuché. Yo no me meto con los demonios porque no quiero problema con ellos, decía ese pastor. ¿Y sabe cómo estaba la iglesia? Endemoniada. Porque ese pastor le tenía miedo a los demonios. Ese pastor le tenía miedo a los brujos, a las brujas. Bendito sea el Señor. Oye, qué cosa tan terrible. Pastores que han llegado a esa condición en que ni siquiera saben cómo reprender al diablo. Tristemente, muchas iglesias están siendo pastoreadas por ese tipo de pastores. Pastores que no tienen nada en lo espiritual, que ignoran el mundo espiritual, no conocen las armas con las que los hermanitos de la iglesia se deben defender, no saben cómo entrenar a la iglesia, ni siquiera saben cómo enseñarle a la gente a cómo orar, a cómo ayunar. Simplemente vamos a hacer un ayuno ya, y ahí un rato aguantando hambre. ¿Por qué los cultos de oración en muchas iglesias son los cultos más aburridos? Porque esos pastores no les han enseñado a muchos hermanos a que la oración tiene poder, porque ni siquiera ellos oran, ni siquiera saben orar. Ellos oran y no pasa nada. Entonces la gente ve la oración como algo que aburre.
Mira, si en tu iglesia el tiempo de oración, si en tu iglesia el culto de oración es aburrido, es porque ese pastor no te ha enseñado lo que en sí significa y representa la oración. El que muchas veces no está en la oración es el mismo pastor. Ahora, si ese pastor no sabe cómo enfocarte en la guerra espiritual, tú estás en problema. Déjame decirte que tú estás en problema. Es por eso que te está pasando lo que te está pasando. Sal, huye de ese lugar y busca un pastor, busca una iglesia donde te puedan enseñar a conocer el mundo espiritual, porque el cristianismo está basado en eso, en lo espiritual, no en lo terrenal. En lo terrenal no, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. Si a ti te están entrenando en lo material y en lo carnal, el día que venga un ataque del diablo te va a desbaratar desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Santo es el nombre del Señor. Mira lo que dice ahí, 2 de Corintios, capítulo número 10, versículo número 3. Dice, y esto va concerniente a lo que te estoy diciendo. La iglesia no es algo 100% natural. La iglesia es algo 100% espiritual. Por eso todo lo que nosotros hacemos es espiritual, afecta lo espiritual. Y si tú no tienes conocimiento de lo espiritual, hay un problema grande. Si tu pastor no tiene conocimiento de lo espiritual, tú estás en problema. La iglesia en la que tú asistes que está en problema. ¿Quién sabe cuántas brujas se congregan allí? ¿Cuántos satanistas se congregan allí? Cuando no se conoce el mundo espiritual, el diablo toma control de ese lugar. 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar es luchar. La palabra militar viene de soldado. La palabra militar viene de pelea. La palabra militar viene de guerra. No militamos según la carne. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Alguien, por favor, dígale eso a su pastor. Alguien dígale eso al pastor que tiene. Dígale, mi pastor, nuestras armas no son carnales. Dígale, mi pastor, nuestra guerra no es carnal. Estamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Santo es el Señor. No peleamos según la carne. Hoy hay muchas iglesias que lo único que predican es de plata, de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, y eso no está mal, no está mal, no. Yo no lo veo malo, pero solo eso. Y entrenar a la iglesia en la oración, ¿qué? Y entrenar a la iglesia en el ayuno, ¿qué? Y entrenar a la iglesia en la palabra, ¿qué? Hay gente hoy, mire, muchos cristianos lo único que quieren escuchar son profecías de que Dios le va a dar carro, de que Dios le va a dar moto, de que Dios le va a dar casa, de que Dios le va a dar mujer, de que Dios le va a dar marido, de que Dios le va a dar mucho dinero. Pero hoy no se le está predicando a la iglesia: métete, busca a Dios, santifícate, purifícate, suelta el pecado, entrénate en lo espiritual. Ya ese tipo de mensaje en muchas iglesias no se predica. Solamente Dios me dice que te va a dar $1,000,000. Dios me dice que te va a dar una casa nueva. Dios me dice que te va a dar 5 negocios. Eso es lo que le está gustando hoy a la iglesia. Por eso, tristemente, estamos viendo una iglesia derrotada constantemente. Bendito sea Dios. ¿Y quién tiene la culpa? Pastores que han acostumbrado a los cristianos a vivir esa vida espiritual mediocre, una vida espiritual flaca, una vida espiritual anémica, una vida espiritual sin expectativa. Nuestra lucha no es contra sangre y carne.
Y Pablo lo sigue diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, no guerreamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Oye bien, oye bien, oye bien. Bendito sea el nombre del Señor. Si ignoras el mundo espiritual, estás en peligro. Si tú ignoras el mundo espiritual, Satanás va a hacer contigo lo que le dé la gana. El enemigo te va a tirar, va a hacer, te va a afectar y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Es por eso que nuestras armas, como dice este texto, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. Mire, hay iglesias y me faltarían dedos en las manos para decirte la cantidad de iglesias que se han vuelto iglesias carnales y han olvidado lo espiritual. Iglesias carnales y han olvidado lo espiritual. Por ahí escuché un cantante supuestamente cristiano diciendo que él no le ve nada de malo en que los cristianos escuchen música mundana. Mira hasta dónde está llegando la gente, los pastores que le están enseñando a la gente a decirle que te puedes tomar una cervecita, que no hay ningún problema. No sé si terminarán diciéndole a la gente te puedes fumar un tabaco de marihuana, no hay problema porque eso es algo natural. Y que puedes tener 2 o 3 mujeres porque tú eres hombre, porque tú eres mujer, porque Dios te creó con esos deseos. Y mire, muchos están destruyendo poco a poco la vida de la gente, la vida de los cristianos. Sal de ahí. Voy a terminar con esto y es muy fuerte lo que voy a decir. Si ese pastor que tú tienes ignora el mundo espiritual, tú estás en peligro. En cualquier momento vas a terminar endemoniado o endemoniada. Gracias a Dios, esa joven que te estoy contando el testimonio de ella salió a tiempo de esa iglesia. Salió. Ella dice, no puedo seguir más allí porque ahí el pastor ignora el mundo espiritual. Mi vida está en peligro. A mí me están haciendo brujería. Me quieren enloquecer. Me han arruinado. Me han enfermado. Y lo único que el pastor me dice es ore. Hermana, ore. Pero pastor, ¿cómo oro? Yo no sé. Ore. Pastor, pero ayúdeme. Hermana, yo no me meto con esos demonios. Eso no lo... Yo con ellos no quiero nada. ¿Qué hace una persona así en esa congregación? Yo te pregunto. Si cuando tú llegas donde tu pastor a pedirle, pastor, ore por mí porque yo siento algo en mí, y ese pastor ignora, ni siquiera sabe lo que está pasando en tu vida, ni siquiera sabe si te están echando brujería, si hay una contaminación, si hay una enfermedad, ese pastor ignora el mundo espiritual. Yo no sé tú qué haces ahí. Alguien, por favor, dígame, ¿qué hace un cristiano en una iglesia donde el pastor que tiene ignora el mundo espiritual y le tiene miedo a los demonios, le tiene miedo a Satanás? Ni siquiera es capaz de decir, Satanás, te reprendo. No, un pastor me dijo, no, yo eso no lo hago, porque si yo reprendo al diablo, entonces me ataca. Pastores, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estamos, santo es el Señor, soltando nuestra asignación. Mire, cuando yo estoy predicando, Dios me está mostrando a quién están atacando con brujería, quién está contaminado, quién tiene esto, quién está siendo atacado. Ese es mi trabajo. Es por eso que yo como pastor, yo no puedo ignorar el mundo espiritual. Mire, óyeme, si hay algún pastor viéndome y usted ignora el mundo espiritual, renuncie. Pastor, renuncie, esto no es lo tuyo. Esto no es lo tuyo. Si tú le tienes miedo a reprender a los demonios, a la bruja, al brujo, renuncia, esto no es lo tuyo.
Ah, es que a mí Dios solo me llamó para administrar las finanzas. Esto no es lo tuyo, pastor. Esto no es lo tuyo. Dedícate a otra cosa. Ve y administra un almacén de ropa. De pronto en eso sí eres bueno. Pero en este trabajo ministerial, tú tienes que conocer el mundo espiritual. Porque si no lo conoces, tú estás arriesgando las vidas de todas esas personas que están en tus manos. Y algún día tú le tendrás que dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la gente que estaba endemoniada, embrujada, hechizada. Gente que estaba atrapada por las obras del diablo y tú no supiste cómo ayudarles. Porque le tenías miedo al diablo. Porque te daba miedo reprender a los demonios. Porque te daba miedo reprender a la bruja. Por eso hay iglesias, mira así, iglesias así en cantidades. Yo he ido a iglesias, da lástima cómo ver a la iglesia llena de brujería, llena de brujos. Bendito sea el nombre del Señor. Estuve en los Estados Unidos, en Miami. Y óyeme bien, los ujieres que se paraban al lado del altar eran 2 santeros cubanos. Cuando yo llego a esa iglesia, el Señor me muestra y me dice: mira, ve, esos 2 son santeros, repréndelos. Y le metí yo una reprendida a esos 2 tipos. Cayeron al suelo y ¿sabe qué hacía? Gritaban y decía: ya nos descubrieron. ¿Sabe cuánto tiempo llevaban esos santeros en la iglesia? La tenían fría. Tenían enfermo al pastor. El pastor ignoraba que esos 2 eran santeros y que estaban matando a la iglesia poco a poco. Tenían a la mayoría de hermanos enfermos. Oye bien, mira el peligro de tener un pastor que ignora el mundo espiritual, que le tiene miedo a los demonios y que no es capaz de reprenderlos porque no quiere problema con ellos. Ese pastor me decía que yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas con el diablito. Yo no quiero problemas con los demonios. Perdóneme, pero es que esto me da risa. Me da risa y me da rabia. Creo que esta risa es de ira santa, de rabia santa. Santo es el Señor. Mira, sal de ahí. ¿Quieres recibirme un consejo? ¿Tú quieres ver liberación en tu vida? Sal de ahí. Si ese pastor que tú tienes es ese tipo de pastor que ignora el mundo espiritual, tú estás en peligro. Sal de ahí. Sal. Busca una iglesia de guerra espiritual, de fuego, de avivamiento. Sal de ahí. Sal. Alguien, por favor, reciba este consejo. Porque ese pastor te va a llevar a que cualquier día termines endemoniado, endemoniada, embrujado, embrujada o descarriado o descarriada. Quiero orar por ti. ¿Cuántos quieren liberación en este momento de parte del Señor? De parte del Espíritu Santo. Diga amén. Diga amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que ahora mismo se rompa toda brujería, toda hechicería. Estoy viendo una mujer que se llama Marta. Me está mostrando el Señor. Una mujer, Marta, que está vomitando en este momento. Está recibiendo liberación, sanidad. Yo estoy viendo que te dieron una bebida, un jugo. Ese jugo habían echado brujería en él. Quieren enfermarte y matarte con una enfermedad. Pero ahora esa enfermedad se está yendo. Es una enfermedad espiritual, es un espíritu. Y ese espíritu ha provocado dolencias en todo tu cuerpo, en tus articulaciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, reprendo ahora mismo todo espíritu que provoca dolencias en el cuerpo, opresión en el pecho. Cancelo ahora mismo toda obra del diablo. Marta, tú eres libre, me muestra el Señor. Alejandro, me dice el Señor, te han tirado brujería en tus finanzas. Dios me dice, restaura tu vida espiritual y tus finanzas se van a arreglar. Restáurate espiritualmente. Aleluya. En el nombre de Jesús yo oro para que el Señor te fortalezca. El Señor te levante, el Señor te dé nuevas fuerzas en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ministra la vida de este varón ahora mismo. Padre, yo reprendo toda brujería en los cuerpos de las personas, hechicería en los cuerpos de las personas, en el alma, en el espíritu, santería, vudú, macumba, maldiciones, entierros. Ahora se desbarata la obra del diablo, se destruye
En el nombre de Jesucristo, toda trampa, Señor, ahora mismo te pido que traigas la revelación al espíritu, al alma, Señor, de tu pueblo. Estos pastores, Señor, ignorantes, Señor, que ignoran el mundo espiritual, repréndeles, Señor, exhórtales, papá, Señor, revélales, muéstrales para que salgan, Dios mío, de esa cárcel espiritual. Señor, que estos pastores despierten, que ellos entiendan que tienen un pueblo al cual tienen que entrenar en lo espiritual, le enseñen las armas espirituales con las que ellos deben defenderse, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Gracias. Recibe el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está rompiendo ataduras ahora. La unción está pudriendo yugos. El Espíritu Santo está sanando ahora mismo. En el nombre de Jesús, recibe las fuerzas de Dios. Recibe el aliento de Dios. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Levántate en el poder de la sangre de Cristo. Levántate en el poder de su palabra. Levántate victorioso. Levántate victoriosa en el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Declaro bendición en tu vida en el nombre de Cristo Jesús y liberación. Diga conmigo, soy libre. Diga conmigo, se rompieron las ataduras del diablo en mi vida. Diga conmigo, se pudrió todo yugo. Diga, se regresó toda brujería. Se devolvió toda brujería de donde la enviaron. Todo demonio se regresó de donde lo enviaron. Oro Nehemías 4:4. Ahora se regresa todo lo que me lanzaron. La bruja, el brujo, el santero, el hechicero. Ahora mismo lo que me tiraron a mí se les regresa a ellos. Destruyo en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre y por la unción del Espíritu Santo toda brujería, hechicería, maldiciones, todo dolor, toda enfermedad, toda locura, toda ruina que lanzaron. Diga conmigo, se destruye ahora y los demonios se regresan hacia donde quien los envió, de donde los enviaron, se regresan esos demonios en el nombre de Jesús. Ahora mismo diga, me desligo toda atadura, toda cárcel espiritual. Ahora mismo soy libre. Alguien dígalo, soy libre. Diga, soy libre. Diga, soy libre. Repítalo, soy libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Si tú te quieres seguir entrenando más, tenemos 2 escuelas donde puedes hacerlo: la escuela de guerra espiritual y liberación y la escuela de profetas. Ahí te puedes entrenar más y más y más. Solo tienes que hacerte miembro de mi canal en YouTube. Ahí pagas tu membresía, me escribes y me dices, apóstol, ya soy miembro de la escuela de guerra espiritual o de la escuela de profetas. Yo te agrego al grupo de WhatsApp de una de estas 2 escuelas y te comparto los módulos de las conferencias. Cada conferencia tiene un módulo de estudio, así que aprovecha esta gran oportunidad. Sé que Dios te va a capacitar más y más y más. Esto es lo que tenemos que hacer los pastores. No estar dando mensajes psicológicos, diciéndole a la gente cuánto disparate, cuánta cosa rara, tolerándoles el pecado, tolerándoles esas brujerías, tolerándoles esos demonios. No, mire, si ese pastor suyo se aguanta es con pura psicología, salga de ahí, no te va a poder ayudar. En lo espiritual, no. De pronto en lo mental, pero en lo espiritual no. Lo espiritual se ataca con lo espiritual. Aún lo espiritual abarca todo. Abarca todo. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga. Quise traer esta poderosa conferencia para que tú abras tus ojos y para que no te sigas dejando engañar. Si ese pastor tuyo, y termino, si ese pastor tuyo le tiene miedo a los demonios, no es capaz de reprenderlos e ignora el mundo espiritual, sal de ahí, porque tú estás en peligro. Dios te bendiga. Yo soy el apóstol Pablo Martínez.
A mí el Señor me rescató del satanismo. 8 años estuve en ese mundo y ahora me trajo a su luz admirable. Si Dios pone en tu corazón y quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, con una donación, si no tienes dónde diezmar, aquí en la parte de abajo está toda la información de cómo puedes hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima conferencia, hasta la próxima palabra. Espero verte allí, sé que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.